Bueno, agradecemos la presencia de Juan Radamés de la Rosa, quien es director ejecutivo de Casa Abierta, y de Daniel Pou, quien es experto en el tema de seguridad ciudadana. Con ellos vamos a conversar sobre un tema de mucha relevancia, que es el rol, el papel de la DNCD en el combate del narcotráfico y el microtráfico en el país. Primero agradecerles su presencia y hacerlo con un café Santo Domingo. Radamés, Daniel, gracias por estar con nosotros. Y al sabor de este café, quizá vamos a comenzar por la pregunta obligada, y fue lo acontecido recientemente en Montecristi, en Villavasque, donde una grabación que se difundió a través de las redes sociales pudo dar testimonio de una intervención de la DNCD en una barbería, donde los propietarios de esta barbería indican que la DNCD plantó drogas en este establecimiento comercial. Bueno, y eso ha generado todo un escándalo, investigaciones por parte del Ministerio Público, la propia DNCD. Nos gustaría que ustedes nos evaluaran este hecho y la relación que tiene con otras prácticas de la Dirección Nacional de Control de Drogas, del Ministerio Público también en la persecución de este tipo de actividades vinculadas al microtráfico y el consumo de drogas. Radamés, por favor. Sí. Mire, este es un hecho que genera, como tú dices, un escándalo. Sin embargo, lo que está sucediendo es que este es un hecho cotidiano en las comunidades. En este caso fue un lugar donde había cámaras que pudieron captar el momento en que se producía el hecho, pero es cotidiano, es día a día que los jóvenes en las comunidades marginales de este país viven siendo asediados por militares, policías corruptos de la DNCD y de la DICAN, que con frecuencia le hacen redadas en las comunidades, les detienen y le llevan a un lugar donde le dicen, bueno, a ti te tocan tantos gramos, te tocan para llamar a tu familia, para entonces cobrar el peaje que es normal. Pero eso sería un poco la acción directa con las personas. Nosotros hicimos en el 2008 un estudio sobre el tema de los puntos de droga, y encontramos, un estudio que hizo la doctora Tajira Vargas para nosotros, encontramos que los puntos de drogas no funcionan de manera autónoma en las comunidades, sino que funcionan con la anuencia justamente de autoridades corrompidas. Entonces es un tema de lo cotidiano, que en este caso llama la atención porque hubo una grabación, pero eso ocurre todos los días en las comunidades. Porque el tema de la represión como método fundamental de lucha contra la droga en el país, lo que está llevando es a hacer más daño que bien a la sociedad misma. ¿Pero con qué objetivo lo hacen? Es decir, usted hablaba del peaje, pero ¿cómo es que funciona? Si hoy en día tenemos a personas en Montecristi diciendo que tienen familiares arrestados y por tanto ya están dentro del sistema de justicia, producto de este tipo de actividad, digo lo que ellos dicen, habría que probarlo, pero sometidos a la justicia bajo el mismo tipo de criterio, uno dice, bueno, ¿y ahí qué gana el agente, qué gana el Ministerio Público si los llevan y ya a la justicia? A partir de ahí, ¿cómo se obtiene un beneficio directo? Hay dos cosas ahí que podemos analizar. Primero, hay que poner números. La guerra contra la droga tiene que poner números. Tenemos que decir que estamos siendo eficaces en la lucha contra el tráfico de droga. Y esos números son digamos, esos apresamientos injustos que se dan. Pero esos son los casos menores. Los casos mayores no llegan a ser judicializados en ningún momento. Eso pagan antes. Usted no quiere que su hijo le hagan una ficha por tráfico de droga. Usted paga lo que haya que buscar. Yo conozco familias que han tenido que buscar prestado para sacar a su hijo de la policía antes de que sea judicializado, porque eso implica ya una ficha y un estigma en la comunidad. Son los dos factores que están ahí en juego. Daniel, perdón. Sí. Mira, este caso se da porque hay un problema sistémico. Primero, en República Dominicana se adoptó la famosa doctrina de la guerra contra la droga, la doctrina fallida de los Estados Unidos de la guerra contra la droga.
tratando de convertir el tema del narcotráfico en un problema militar, no en una situación que tiene dos vertientes. El consumo es un problema de salud pública y la comercialización es un tema criminal. El narcotráfico hoy en día es uno de los delitos más rentables a nivel mundial. De hecho, ya las operaciones del narcotráfico a nivel global se estipulan que sobrepasan las operaciones a nivel mundial que se hace con el petróleo, en términos de volúmenes de dinero que mueve. Mucha gente se le ha vendido la idea que los delitos son cometidos con el propósito de hacer maldad, hacerle daño a la sociedad. Indiscutiblemente es que el delito del narcotráfico es un delito de alta rentabilidad. Y estoy haciendo este contexto porque aquí hay una satanización muy manipulada del narcotráfico, y hay que decir la verdad, y yo en eso no paro mientes. Cuando en un país penetra, como es República Dominicana, que se han localizado, algunos dicen que 50.000 puntos de droga, otros dicen que son 60.000. Cuando ese delito penetra en una sociedad como la nuestra, con estructuras débiles, poca institucionalidad y sobre todo opacidad, los métodos que se utilizan para hacer la persecución criminal, no la guerra, son métodos opacos que le permiten a las agencias, sobre todo a la DNCD y a la DICAN, una discrecionalidad, en tanto que no están fiscalizados por organismos externos que controlen el desempeño, el desenvolvimiento de sus actores. Por eso un día nos despertamos con la noticia de que el director de la DICAN de la policía vivía en una torre de lujo, en un apartamento de lujo con un rango de coronel. Y todo el mundo aquí sabe lo que gana un coronel, que no da para eso. Y menos porque tenga una compañita pequeña de seguridad. Yo tengo amigos que tienen grandes empresas de seguridad y viven una vida holgada, pero no viven en esos niveles, porque es un trabajo que requiere una inversión de capitales muy grande. Entonces, el tema de República Dominicana, y tal como dice Radamés, es un tema que indiscutiblemente se ha convertido en una forma de obtener recursos espurios a través de la creación de falsos positivos. Hoy nos escandalizamos con la actuación de Villavásquez, porque era todo un escenario cerrado en un salón, pero hace pocos meses circuló una patrulla que detiene a un muchacho motorista, un muchacho joven, decente, y en lo que él busca los papeles de la motocicleta, le implantan porciones de cocaína en la motocicleta. ¿Lo recuerdas, Radamés? Sí, claro. Muchacho que todo el mundo decía, ese es un muchacho de familia, estudiante, muchacho con comportamiento ejemplar. Y así esa creación de falsos positivos. Pero analicemos el tema de los falsos positivos, ya Radamés nos daba una idea. Pero estamos en un momento en el que necesitamos creer en instituciones como la DNCD o la Policía Nacional, si queremos disminuir la criminalidad alrededor de estas áreas. Y entonces decimos, no, es que es una práctica. Cuando escuchamos el video del joven que dice que fue involucrado para servir de mula prácticamente y ser quien coloque la cajita de sustancia, una cajita de fósforo. En sus declaraciones él dice, a mí me llaman y me dicen que vaya, pero él nunca dice por qué él accede a ir. Más adelante en sus declaraciones dice, a mí me prometieron un punto de droga. Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? ¿Qué es lo que se mueve alrededor de la Dirección Nacional del Control de Drogas y del Ministerio Público cuando se trabaja con estos temas? En términos reales, ¿dónde están sus beneficios? Y si es que no podemos creer en estas instituciones, ¿está todo el mundo o no? Bueno, pero que ahí es que radica el tema. ¿Cómo es que funciona el negocio? Bueno, el negocio funciona con distribución de beneficios. Y esa distribución de beneficios llegan a los agentes del DICAN y llegan a los agentes de la DNCD. Y hay una pirámide donde ese dinero debe fluir hasta la cúspide.
Aquí se ha alguna vez investigado las fortunas de los expresidentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Muchos de ellos oficiales que han llegado con su rango y una casita y terminan después con fincas opulentas, apartamentos opulentos. Se ha investigado. Aquí se defendió a capa y espada a un director de operaciones de la DNCD y luego ese director de operaciones de la DNCD fue extraditado hacia Estados Unidos, allá tuvo que cumplir una condena. Giraldo. Entonces, lo cual quiere decir que es una institución que está fuera de control. Entonces ustedes lo que están definitivamente. señalando es que hay un problema que es gravemente, es doble y es grave en el sentido de que por un lado tenemos una institución que se hace cómplice de ese delito de tráfico y distribución de drogas, y por otro lado, al mismo tiempo, condena, sanciona y persigue a jóvenes que no están necesariamente involucrados en ese tipo victimiza inocentes. ¿Por qué? Porque como dice Radamés, hay que presentar numeritos de que se está haciendo. Incluso hay grandes cargamentos de 500 kilos que son señuelos, porque hay que justificar de que se está haciendo el trabajo. Y eso está acordado con los carteles del narcotráfico. Entonces, en un país donde el narcotráfico está creciendo, uno se pregunta cuáles son las implicaciones de una institución o de instituciones que se prestan a este tipo de actividades y no cumplen con su rol como tiene que cumplir. ¿Qué implicaciones y consecuencias tiene esto, Radamés? Mire, nosotros hemos planteado siempre como organización la necesidad de definir una política pública sobre drogas, tomando en cuenta las dos variables importantes. La más importante, que es la reducción de la demanda, es nula en el país prácticamente. O sea, no se está trabajando en reducir la demanda de drogas. Estamos trabajando en reducir la oferta, pero en reducir la oferta, como hemos estado mirando, con unos niveles de corrupción tan alta, que aunque pudieran ser efectivas, que no van a ser efectivas porque es un problema complejo. Las drogas no son un fenómeno de delincuencia, de violencia nada más. Es un fenómeno complejo que tiene que ver con los seres humanos, con las personas. Nos tenemos que preguntar por qué las personas consumen sustancias. Hay un estudio de una investigadora norteamericana que decía por dos razones: porque la necesitan, porque creen que la necesitan. Entonces, en esa dinámica tenemos que empezar a entrar, a darnos cuenta de que por más que tengamos una DNCD, una policía, una DICAN honesta, seria, haciendo su trabajo, no vamos a lograr reducir el fenómeno como debemos hacerlo. Los países que han logrado esto han empezado a trabajar con los seres humanos, han empezado a dejar de centrarse en la sustancia para centrarse en las personas. Y ahí está Portugal. Ahí está Portugal, que es un ejemplo. Pero es que aquí el consumidor es tratado como si fuera un narcotraficante. La ley 5088 somete a la justicia y mete preso al que consume igualito que si vendiera. Lo criminaliza. Y lo criminaliza. Entonces, cuando tú tienes una ley que distorsiona el fenómeno a ese nivel, estamos empezando mal, pienso yo. Entonces, ¿cómo intervenirlo desde el punto de vista de la salud pública y si en serio eso ayuda a disminuir el tráfico? Porque estamos en un momento en el que las estadísticas indican que una parte de la droga se queda en territorio dominicano para que así se obtengan los beneficios. Entonces el que quiere vender también hace su trabajo para que crezca y se incremente el consumo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mire, recientemente se presentó en el país el Informe Mundial de Drogas de Naciones Unidas. ¿Y qué se encontró en ese informe? Hay más droga, más consumidores, más muerte, más violencia, cocaína en rango récord en este momento, la marihuana también en rango récord, las drogas sintéticas también creciendo. Todos los indicadores muestran que la sociedad, el mundo está perdiendo la batalla contra las drogas. Y seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho toda la vida. Entonces no es posible modificar una sociedad con policía. Eso no es posible hacerlo. El experto en seguridad aquí, Daniel. Pero hablamos de un fenómeno que requiere de una mirada más integral. Le decía el caso de Portugal. En Portugal el actual ministro de Relaciones de Naciones Unidas, el actual secretario Guterres,
llamaron a la oposición, vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Esto no funciona, vamos a buscar una fórmula. Y allí empezaron por despenalizar el consumo y por intervenir de manera saludable en las personas que están usando sustancias. Aquí nosotros las ONG somos las que trabajamos en materia de tratamiento. ¿Y si se legaliza el comercio? Porque ya lo tuvimos con el alcohol alguna vez. Si se legaliza el narcotráfico, es la actividad considerada del comercio de la droga considerada como delito. Y es lo que ayuda a incrementar la violencia, porque como está prohibido, tenemos que buscar otros mecanismos para que la sustancia llegue a otros lugares. ¿Legalizar el comercio disminuiría la criminalidad y ya nada más tendríamos un problema de salud pública, o lo vemos esto como una medida muy extrema y no estamos preparados para esto? ¿Qué ustedes piensan? Bueno, cara de Daniel. Sí, sí. Mira, lo que pasa está que tú no puedes decir yo voy a legalizar el comercio si tú no tienes una estrategia. Okay. Lo primero que hay que hacer es elaborar una estrategia de controles. O sea, primero tiene que tener instituciones con credibilidad, porque, ojo, es un arma de doble filo. Sí. ¿Oíste? Es un arma de doble filo. En República Dominicana, con el déficit institucional que tenemos, que hasta problemas de simple policía, de ley de tránsito, ni siquiera pueden manejarse de la manera adecuada con los protocolos establecidos, creo que estamos todavía muy distantes para inmiscuirnos en un proyecto de esa naturaleza. Pero en términos generales, entonces, en la dirección en que iba Radamés, ¿cuáles son las respuestas que hay que dar para enfrentar este fenómeno que se está dando en la República Dominicana en estas distintas aristas, ¿no? Tanto en el tema del crecimiento del consumo del narcotráfico, el tema de victimización de jóvenes en nuestros barrios? ¿Qué respuestas, y ya Radamés apuntaba algunas, sí, pero qué respuestas se deben dar frente a esto? El asunto está claro. Primero tenemos que deslindar lo que es narcotráfico de consumo. Cuando estamos frente a un consumidor tenemos un problema de salud pública, no se puede criminalizar. Déjame que te interrumpa en ese momento. Un problema de salud pública cuando se produce un consumo problemático de sustancias. Sí. Hay que decir claramente, que no se dice muchas veces, que el 90% de las personas que usan sustancias la consumen sin ninguna consecuencia ni para su salud, ni para su familia, ni para la sociedad. 90%. El 10% puede tener consumo problemático. Ahí tenemos un problema de salud. En el otro caso tenemos un problema de derecho. Yo tengo derecho a vivir mi vida como yo la quiero vivir sin afectar a las demás personas. Entonces hay que tener en cuenta que esas personas que están siendo llevadas a prisión por simple posesión son inocentes, no han cometido ningún delito. La ley nuestra sí lo convierte en un delito. Entonces hay que cambiar eso que está contenido en la ley. Claro, ¿Alguna otra cosa? Ya estamos... Sí, hay que darle un giro. Y el otro tema es que las agencias que deben de estar encargadas de el narcotráfico deben ser agencias pensadas desde el punto de vista de la justicia criminal, no desde el punto de vista militar, con ese hermetismo, esa satanización, etcétera. Y deben estar bajo la dirección de un Ministerio de Seguridad Pública que tenga bien claro y bien definidas sus políticas criminales, y quienes dirigen esas agencias deben ser personas sometidas a un proceso de transparencia total, porque estamos frente a un delito que es un delito de alto impacto financiero. Le voy a poner un ejemplo. 1 kilo de cocaína puesto en la costa venezolana o colombiana cuesta $900. Puesto en la ciudad de Nueva York cuesta $27,000. Puesto en Madrid cuesta 46,000 euros. Puesto en Alemania cuesta 52,000 euros. O sea, entonces estamos hablando de dinero. Estamos hablando de dinero por kilometraje, porque el alto costo y los beneficios de la droga realmente tienen un alto impacto de expansión. Bueno, muchísimas gracias a ambos por ayudarnos a ver un poco cómo va esto. Es un tema bastante complejo y al que debemos prestarle atención. Más tiempo, muchísimas gracias, Juan Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Casa Abierta, Daniel Pou, especialista en seguridad, seguridad ciudadana y seguridad interna. Gracias a ambos por
ayudarnos a comprender un poco, porque este fenómeno es bastante complejo. Necesitamos confiar en nuestras autoridades y las acciones que se revelan a diario no contribuyen con eso. Vamos a hacer la pausa.